Mi nombre es Enrique Espejel y el día de hoy seré tu coach personal. Ya sabes que en este espacio encontrarás análisis, tutoriales para el uso de diferentes herramientas del coaching y la psicoterapia, espacios de preguntas y respuestas, blogs, reviews de materiales, ideas o teorías, entrevistas, actualidad y además de espiritualidad. Déjame hoy acompañarte en este camino, así que conversemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos. Y te recuerdo que si deseas apoyar a que este proyecto crezca y permanezca, es de vital importancia que te suscribas a mi canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Y también recuerda que te he subido los episodios a una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Al suscribirte, las plataformas te avisarán cuando suba un nuevo episodio o algún material extra. Y también que si deseas o encuentras útil e interesante este episodio, lo puedes compartir con tus conocidos o en tus redes sociales para que sepa la gente de qué te estás informando o en qué andas. También si deseas contactarme, me puedes seguir en mis redes sociales o en mi canal de YouTube y en mi página web que encontrarás todos los enlaces para que podamos estar en contacto, que es enriquespegel.com. Y el día de hoy, bueno, pues tengo aquí a un invitado que seguramente van a ver ya después no será un invitado, sino más bien puede ser como parte del mobiliario, porque estábamos pensando en otorgarles como una versión diferente en los podcasts. Y queremos iniciar justamente hablando de estas diferencias entre los coaches y los psicoterapeutas, que es un episodio que seguramente ya habrás escuchado previamente de los que subí antes, pero el día de hoy quisiéramos también abordarlo desde otra perspectiva. Entonces, bueno, Farid, les presento a Farid. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que sean las inquietudes que la gente puede tener al respecto de este tema entre las diferencias entre coaches y psicoterapeutas? Bueno, pues mira, lo primero que he escuchado muy seguido es que el coach es un vendehumo, ¿no? Y aunque hay muchísimos coaches arriba y abajo dando cursos y de repente hablando de un montón de temas, pues yo lo que veo y lo que escucho en la calle es que de repente hay mucha eh, desinformación y también viene esta confusión en, ok, ¿quién es un coach? ¿Qué hace un coach? Hay gente que piensa que el coach es mejor que el psicólogo porque me ayuda y porque entonces con un coach voy a llegar a ser millonario. Y entiendo que el psicólogo tiene una tarea más de arreglar los temas como del pasado, de esas cosas que no te dejan avanzar. Y sin embargo, llega un punto donde no hay un consenso, ¿no? Y muchas veces, pues terminas por no ir a ninguno porque no sabes cuál es el bueno, ¿no? Y Sí. obviamente la gente tiene necesidades y sus primeras necesidades a veces son comer, pagar la letra de su coche, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Estás hablando de cubrir cuestiones bien básicas. Entonces, cuando le dices, si tú arreglas tus problemas, te va a ir mejor, pues sí, pero si, ¿cómo arreglo mis problemas si ahorita no me da para pagar un tema de estos? Y lo van dejando y se van quedando, pero creo que viene de eso mismo, de que no tienen una seguridad de que si entran a platicar o buscan un apoyo con uno o con otro, les va a dar de regreso un beneficio, ¿no? Ujú. Bueno, es que eso que estás diciendo, pues yo ya más bien le terminaría llamando autosabotaje, porque si dices, bueno, por la duda que tengo de entre que voy con uno, voy con otro, termino no yendo con nadie, pues más bien son ganas de no ir con nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Claro que son cosas que la gente no nota. A mí me parecen graciosas porque bueno, yo miro desde esta perspectiva como ver más allá de lo evidente a las personas y de repente es como estar sentado. No sé si, yo pienso que a todos, tanto coaches como terapeutas, seguramente les pasa que tú estás como en una silla de playa viendo a la gente caminar y tú sabes que ahí hay un hoyo y sabes que la gente va a pasar por ahí, se va a caer y tú solo los miras caer porque la gente ve al de adelante caer y de todas formas sigue transitando hacia la misma ruta. Sí, Entonces, por eso a veces me da gracia como ver las conductas que tenemos como personas y como individuos, pero yo diría que ahí ya definitivamente hay un autosabotaje, porque incluso la gente que toma sesiones termina
haciendo como que hace, ¿no? O sea, viene, te paga, se sienta y hace como que hace. Entonces, ¿para qué hacen eso? Pues básicamente para irle a decir a la gente, mira cómo si estoy haciendo cosas por la Ujú. relación, mira cómo si Sí, estoy haciendo cosas para sanar, mira cómo si estoy trabajando en mí, sobre todo cuando hay una condicionante, por ejemplo, en las parejas, cuando hay problemas de relación, es muy común que uno de los dos, usualmente la mujer, presione al hombre como para que vaya a terapia o vaya a alguna cosa cualquiera para poder mejorar su relación. Y entonces cuando él realmente no quiere, porque él piensa que no tiene problemas, que no pasa nada, entonces va, paga sesiones con alguien, yo lo he visto en muchas ocasiones, y entonces tienen esa conducta, hago como que hago, me siento aquí para que el otro piense que está pasando algo, pero al final no está pasando nada. Y son cosas que a veces también a nosotros nos toca confrontar. Y también esta parte que dices de los vendehumos, bueno, es que realmente vendehumos hay en todos lados. Todo el mundo vende humo de una u otra manera. Si tú piensas hasta el señor que te está vendiendo los huevos orgánicos, pues yo no conozco un huevo que no salga de una gallina y no termine siendo de esa manera. Claro, si le llaman a un huevo orgánico porque no tiene tanto, ¿cómo se dice? Tanto, hormonas y sí, tantas medicamentos. hormonas. Exacto. Entonces, si eso es un huevo orgánico, bueno, pues ya están desvirtuando el sentido de la palabra, porque orgánico quiere decir que viene del organismo. Yo no conozco un huevo que no salga de una gallina o de un animal por sí mismo. Entonces, al final del día, tener esas conductas de desviar la atención de la gente hacia otras cosas termina siendo ser un vendehumos. Eh, el otro día también pensaba, por ejemplo, ¿tú has pensado por qué hoy en día ya no se escribe literatura como antes? Así tipo Dante Alighieri, no, se llama Alighieri, Dante Alighieri o tipo, eh, ay, ¿cómo se llama quien escribió el retrato de Dorian Gray? Eh, No me acuerdo ahorita. bueno, tipo esta Sí, literatura, pero Dorian vaya, porque Gray, no hay como los Alejandro grandes, Dumas, ¿no? Exacto. ¿por qué ya no? ¿Te has preguntado por qué ya no? Pues sí, sí me lo he preguntado, porque además, pues estamos hablando de épocas donde se supone que no había el nivel de desarrollo intelectual y pues, personal, y ahora que pudiéramos tener un mucho mayor desarrollo, lo natural sería que al contrario hubiera mucho más obras literarias, que hubiera mucho más arte, que la expansión del conocimiento se diera de una manera más limpia y sin embargo viene todo lo contrario, ¿no? Vienen precisamente todas estas confusiones y un montón de información que al final lo único que hace es eso, saturarte de datos, pero no de información. La información al final la construyes con lo que tú tienes como constructos internos, con lo que aprendiste de lo que viene de tu casa o de tus vivencias, pero al final pues no es algo comprobado científico o que tenga una validez. Realmente tú lo estás construyendo con lo que está dentro de tus mismas creencias, ¿no? De tu set de creencias. Ok. Bueno, yo la conclusión a la que llegué fue que ya no existen estas grandes obras literarias porque la gente lo que busca es vender. Y en el pasado la gente no escribía por vender, la gente no escribía por hacerse Claro, famosa, la gente escribía claro, porque le claro. apasionaba el arte, porque le apasionaba escribir. Entonces volcaban toda esta genialidad sobre un libro. Pero hoy no, hoy la gente escribe libros sobre cualquier cosa porque se creen expertos en todo, porque sienten que sus Exacto, opiniones son válidas para todo. exacto. Entonces tú ves ahí Sí, una cantidad de libros impresionante, tipo no sé, Jordi Rosado escribiendo sobre los procesos adolescentes. Claro, él tuvo, él tuvo una cosa que a mí me parece como una forma correcta de hacerlo, y es que se alió a alguien que sí era escritor. Y entonces a través de aliarse con alguien, sacó algo de calidad, por decirlo así, y sí, tuvo mucho éxito con sus libros. Pero la gran mayoría de la gente no hace ese tipo de cosas. Dicen, bueno, ¿de qué y puedo claro. escribir? De relaciones, ¿no? Y Ajá. se ponen a De volcar su hecho, experiencia en eso. eso tiene todo el sentido del mundo. Yo soy un amante del cine y ayer escuchaba una opinión acerca de por qué los efectos especiales, a pesar de que hay un desarrollo
brutal, y de hecho fue un paso cuántico de una película que usa efectos especiales en los 80s a lo que puedes ver hoy en pantalla. Y sin embargo, cuando ves muchos de los productos, el mejor ejemplo son Disney, ¿no? Saca productos a cada rato y la calidad de sus efectos especiales es muy pobre. Y viene exactamente de la mano de lo que acabas de decir. Se trata de vender y vender y sacar y tener más y más merchandising y empujar una idea y empujar y empujar y empujar y empujar. Y entonces ahí se pierde la pasión y se pierde el sentido. Y por eso también existen un montón de todo, ¿no? De podcast también. Hay un montón de podcast de gente hablando de temas que no conoce. Y yo por eso tenía como esta inquietud de, me gustaría hacer algo así, pero realmente ponerle un sentido y darle voz a lo que la gente de repente escucho que dice, o que a veces son también cuestiones que yo he tenido en la cabeza y de repente no tienes a quién preguntárselas, que realmente te dé una respuesta sustentada en hechos, en una respuesta que tenga un sentido práctico y sobre todo que realmente te ayude, porque no se trata de que te digan lo que quieras escuchar, sino que te digan lo que realmente te va a ayudar, ¿no? Ujú. Entonces yo diría que de ahí viene ese tema de los vendehumos, que en realidad hay un montón de gente allá afuera vendiendo y ofreciendo cosas, pero no porque realmente son cosas que les apasionan, sino porque son cosas que dejan dinero. Entonces es más fácil que un coach o que un terapeuta, porque ahí ya no distinguiría entre uno y el otro. Es más fácil que un coach o un terapeuta prefiera vender un curso de fin de semana que sentarse con alguien un año a darle un curso y realmente transformar su forma de pensar, porque también tenemos la creencia de que la gente no quiere eso, la gente quiere cosas rápidas y lo que es rápido da dinero y yo necesito pagar mis cuentas, entonces no buscamos como esa forma más profunda de trabajar. Entonces yo diría que vendehumos hay en todos lados, en todo caso habrá que pensar qué tipo de conciencia tienes tú para coincidir con ese tipo de personas. Y ahorita lo que acabas de decir también me viene otra idea a la mente, y es el hecho de que dijiste como buscar a estas personas, acercarse con alguien que tiene una respuesta con una base científica o con una lógica adecuada para poderte brindar cosas funcionales. Pero también creo que ahí está uno de los grandes problemas, y es que la gente no trabaja en ser autosuficiente. Quieren todo el tiempo estar sacando algo de los demás. Entonces, en vez de yo sentarme a tener el tiempo y la dedicación de aprender sobre lo que me es importante y lo que me es relevante, por ejemplo, a mí que me es relevante, mi desarrollo, mi entendimiento, mi sanación, y entonces busco herramientas para ser autosuficiente en ese sentido y después las comparto con otra gente porque es mi negocio. Pero la mayoría de la gente no es así. A mí a veces, yo recuerdo cuando daba clases de inglés, la gente venía y me preguntaba cualquier cosa, así como oye, ¿qué significa tal cosa? Y yo pensaba en ese momento, tú podrías perfectamente entrar al internet y darle ahí al Google para que te dé la respuesta, pero tienen, en general, en una generalidad, me parece que las personas tienen una tendencia a depender de otros por no desarrollar esa autosuficiencia. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que, al menos en mi caso, es muy difícil, es muy poco probable que yo esté comprando cosas a la gente, porque prefiero desarrollarlas yo. A mí me gusta investigar, me gusta aprender y después me gusta ofrecer eso como un producto. También tomando en cuenta que a la gente le cuesta mucho dedicar su tiempo y su energía a esas cosas que le son relevantes. Entonces, ahí es donde encuentras un nicho de mercado, pero y no lo veo mal, solamente pienso que el tema es qué tanto puede el que lo compra tener conciencia de a quién le está comprando. Sí, creo que ahí le diste un clavo, porque precisamente, sí es cierto, la gente, y no la gente, todos en mayor o menor medida buscamos soluciones rápidas, porque estás metido con tus hijos, con tu familia, con la novia, con tu trabajo, con tu hobby, con los videojuegos, ¿no? Ahora hay tantos también elementos alrededor, algunos hasta virtuales que te sacan de la realidad y de repente se puede decir 2, 3 horas o hasta más tiempo y no inviertes ese tiempo, ¿no? Entonces buscas estas soluciones rápidas y creo que es de ahí de donde viene el surgimiento de coaches de todo. Hay coaches de todo. Ahora ya hay coach eh, de lo que se te ocurra.
¿no? Los clásicos eran como los financieros y el coach de vida, pero pues ahora ya hay como diferentes mezclas de diferentes disciplinas y de repente hay gente que se autonombra ya hasta gurús, ya ni siquiera coaches, ¿no? El gurú de X, el gurú de Y. Yo estaba De pensando repente los en ser escuchas. el gurú. Ya Ajá. me iba a poner, ya me iba a cambiar el título. Dije, eso se oye muy espiritual. Exacto. Y eso, por ejemplo, ahora que mencionas el tema espiritual, un coach espiritual, ¿qué es un coach espiritual? O sea, ¿te ayuda a rezar? ¿Te ayuda a acercarte a Dios? ¿O te ilumina el alma? ¿Te alinea los chakras? ¿O qué es, no? Porque siempre que viene esa pregunta como, pues, ¿qué te va a enseñar un coach espiritual? Entonces creo que es Ujú. una pregunta que sí le puede interesar a muchos escuchar qué es eso, ¿no? ¿A qué se refiere con un coach espiritual? Pues digamos que todo lo que dijiste y a la vez nada. O sea, igual que te ayuda a rezar, igual que te alinea los Ajá. chakras, igual que te, que te, que te echa las cartas. Yo diría que depende mucho pues de la corriente que la persona tenga. Porque Ok. desde mi perspectiva, esto es una cosa muy personal, pero a mí me parece que un coach espiritual es aquel que te ayuda a reconectarte con el interior, no necesariamente que sigue algún tipo de dogma, ni que tiene algún tipo de creencia específica o que sigue ciertos ritos particulares. Porque entonces cuando ya entras en un rito, pues ya dejaría de ser espiritual para llamarle, por ejemplo, un coach religioso, que puede ser, ¿no? O sea, imagínate un padre que toma un curso de coaching y entonces se prepara en cómo poder coachar a sus feligreses. A mí me parece que es algo que perfectamente se puede mezclar. El problema es cuando ese coach, que primeramente era un sacerdote, ahora piensa que todos deberían de seguir su doctrina, ¿no? Que además al ser humano se le da pensar que siempre tiene la razón en todo y todos deberían de seguir su forma de pensar. Pues yo diría que ahí está el problema. O cuando alguien que puede ser un coach, este, no sé, se me ocurre un coach de ayahuasca y ahora quiere que todos dejen sus tratamientos médicos para hacer ayahuasca porque eso es lo que les Sí, va a sanar la a vida. Yo iluminar. diría que ahí es donde, sí, ahí está el problema, donde la gente ya más bien mezcla sus cosas humanas y pensando que eso es espiritualidad. A mí me parece que esos son ritos, que son caminos, que son perfectamente válidos, pero que no tienen por qué ser el camino de todos. Entonces, pues resumen, desde mi perspectiva, un coach espiritual es aquel que te ayuda a reconectar contigo mismo, a reconectar con el interior, a reconocer esa voz, esa sabiduría que todos llevamos dentro, que te ayuda a soltar todas estas creencias del mundo físico para darte cuenta que el mundo físico es una creación humana, que no tiene nada que ver con la parte espiritual, donde tenemos creencias concretas que nos ayudan a la convivencia, pero que no tienen trascendencia al mundo espiritual, como pensar en que no robarás, que no matarás. Dice Krishna en uno de sus libros, tanto el que piensa que mata como el que piensa que muere no conoce absolutamente nada de la verdad. Entonces, ¿qué te está diciendo? Lo que dicen todas las filosofías, que hay una vida después, bueno, hay una vida trascendente, mejor dicho, no una vida después de la vida, porque si no, entonces esto ya no sé, ya estaremos hablando de dos vidas. Hay vida hay una. Entonces, está hablando de esa trascendencia que todas las filosofías hablan. Pues me parece que un coach espiritual es el que te reconecta con toda esta esencia, más allá del que te pone a rezar o el que te pone a cantarle a la luna y el que te pone a vestir de cuarzos o el que te quiere echar las cartas. Ah, Insisto, es perfectamente válido, pero véndelo así, véndelo como yo soy un coach como lo que tarotista, yo es. soy un coach cristiano, yo soy un coach judío, y entonces te coacheo en esta filosofía, pero ¿Y qué no es llames coachar? Para espiritual. todo, a lo mejor vámonos más atrás. ¿Qué es coachar? ¿Quién es un coach? Porque muchos autoproclaman coaches, pero no existe como un instituto del coach, aunque digo, en Estados Unidos sí existe como tal un organismo que le da validez a los coaches, que también cuando hablas con muchos de ellos, que conozco varios de ellos, tienen todos
de algún modo moldean, digamos que las bases y lo hacen a sus creencias, ¿no? Que esa es la parte que a mí me parece como bien peligrosa, el tema de que además una persona que ya tiene un documento y que dice que ya se certificó en A, B, C, D, y muchas veces llegan a las empresas, que me ha tocado ser parte de algunas de esas iniciativas y los escuchas hablar y dices, Dios, en vez de ayudar a estas personas, estás creando más confusiones o estás nada más alentando esa cultura del échale ganas, que échale ganas no sirve para nada, que no sé dónde se compran las ganas o cómo las mides o las pesas o las consigues, ¿no? Entonces, esa es la parte como de la preocupación de por qué y cómo, ¿no? Ujú. A mí me recordaste a los coaches coercitivos que le llaman transformación a esta técnica, eh, que sería como, sería una buena, ¿cómo decirlo? Un buen episodio para hablar de lo que es el coaching coercitivo, que seguramente los conoces, estas personas que, o estos cursos que venden como en 3 etapas y que una etapa es más cara que la siguiente, Ah, sí, y claro. vas y te maltratan por todos lados y sientes que es un sentido de Explotan transformación. tus emociones y cuando te hacen llorar, entonces ya hubo transformación porque lloraste, porque te tiraste al Sí, piso, porque te desmayaste, ¿no? sí. Hubo una transformación que No, es momentánea. sí, pero al final, ¿sabes? Lo más interesante es que la gente que sale de estos cursos realmente cree que les cambió la vida. O sea, realmente sienten que su vida es diferente porque piensan diferente en algún sentido. Pero te das cuenta que no es así a menos que su vida haya cambiado realmente. O sea, la transformación interior no se puede, la única forma de medirla es a través de los resultados. Si realmente estás cambiando tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, naturalmente se van a ver reflejados en tu vida. Pero bueno, eso puede ser cosa de otro episodio. Eh, ¿Qué dijiste que es el coaching? Mira, es que si te vas muy, 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 muy atrás, el coaching realmente surge desde los tiempos de Platón. Digamos que Platón podría haber sido como el primer coach de la vida, porque Platón Ok. no te daba las respuestas, ¿no? Venía y te hacía preguntas. Siempre le venía y le hacía preguntas a sus alumnos, discípulos. Sí, sí. Por esto a esto se le llama diálogo. No es cierto, no era Platón, era Sócrates. Se le Sócrates, llama Sócrates, diálogo Platón. Listo, socrático. listo. Ajá. Entonces, a esta forma retórica de hablar con alguien donde le haces preguntas más que darle respuestas, se le llama diálogo socrático. Y de ahí viene. Entonces, cuando ellos venían así como de, oiga, maestro, ¿usted cree que la vida sea eterna? Y él decía como, ¿tú crees que sea eterna? Y ellos decían, no, pues esto, lo otro, aquello. Pero lo que les digo es que, ¿a poco cree que trascendamos? Y él decía, ¿y tú crees que trascendamos? Entonces, él sabía, él era sabio porque no pretendía saber nada, no pretendía saber qué sabía, Yo o solo sé pensar que no que sé. sabía. Sí, así bien Descartes. Entonces, con él inicia esta parte del coaching, como permitir que las personas dieran a luz a sus propias ideas. Y Ok. eso es en la época antigua. En la época moderna, sí tenemos a alguien que se le llama el padre del coaching, que ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, sí, sí hay alguien ahí que se le puede llamar padre del coaching. Y hay muchos autores que van sumando a esa parte. De hecho, sí Ujú. hay organismos como la ICF, que es el International Coaching Federation, y el International Association of Coaching, que son como los dos órganos que regulan el coaching. Pero la verdad es que si te soy honesto, desde mi perspectiva, estas asociaciones realmente lo único que hacen es buscar el lucro, porque Exacto, a eso buscan, iba. ajá, Te cobran por asociarte. porque te pongas tu sello ahí y entonces no, ya tengo 4 sellitos y es como el Panini, ¿no? Y entre más tengo, más soy y más caro me cobro Exacto. y en realidad no me ayuda, ¿no? Y ahí es donde viene a lo mejor también la pregunta con respecto a un psicólogo, porque, bueno, en mi experiencia personal conocí varios psicólogos, he conocido varios psicólogos y todos tienen estilos muy diferentes y a lo mejor me han ayudado en algunos momentos con temas particulares, pero, pero al mismo tiempo también hubo desajustes, ¿no? Que vinieron del mismo psicólogo. Entonces,
cuando empiezo en qué es mejor ahora un psicólogo, que ya más o menos, bueno, no más o menos, ya aclaraste que es un coach, ¿no? Alguien que te acompañe y que más bien te reta que tú encuentres las respuestas más allá de que te las ponga en un plato. Y un psicólogo, porque yo conocí como dos y seguro que hay más, pero uno es el que te sienta y se pone a escucharte y prácticamente es todo lo que hace. De hecho, hay mucho, pues como que está muy marcada esa imagen del psicólogo hasta en las películas, ¿no? Te sientas y te está escuchando y está haciendo notas por acá, pero le Que pagas te sientes por escuchar. juzgado, ¿no? Exacto. Y que A no mí me sabes ha qué le tocado puedes o no gente, decir. me ha tocado gente que cuando me veo haciendo notas, bueno, sobre todo cuando son presenciales, porque en línea no se nota mucho eso, pero recuerdo algunas veces gente que tenía sentada así de frente y yo haciendo mis notas así con mi cara, obviamente supongo que era una cara juiciosa así de, como dices, y hasta se alzaban el cuello porque querían ver qué es lo que yo estaba anotando y les Sí. daba ansiedad pensar lo que yo tenía en las notas. Eso es Ajá. muy curioso. Entonces te digo, ese es un estilo de psicólogo que conozco y a lo mejor el otro es el que sí te va diciendo, ok, pero ya te diste cuenta, como que sí trata un poquito de ir un poquito más adelante, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? El psicólogo, pues digo, al final es un licenciado, ¿no? Toma clases, le enseñan literatura, filosofía y una serie de cosas. Pero, pero ¿cómo saber que es un buen psicólogo? ¿Cuál es la diferencia con ir con un coach? ¿Qué sería mejor? ¿Voy con un psicólogo para que me escuche y a través de que me escuche mucho tiempo me va a dar respuestas? ¿O ir con un coach que me rete a encontrar esas respuestas? ¿O los dos? ¿Cuál sería ahí tu recomendación? Pues mira, para mí la respuesta es realmente muy sencilla. Ve con alguien que realmente esté preparado. Porque, bueno, ¿y cómo lo vas a saber? Porque puede tener, como Esa dices, es la pregunta. sus ¿Cómo títulos en la sabes? pared. ¿Cómo sabes? Porque vas a ver resultados. Ahí está la respuesta. Porque conforme Pero ¿y tú si los percibes una resultados que tú persona, obtienes no son. Ok, sí hay cambio. Y te voy a poner un ejemplo bien, bien clarito. Llegas con el psicólogo, bueno, llegué con el psicólogo, empiezo a decir que tengo tales y cuales, llamémosles traumas, ¿no? A lo mejor de no sentirme atractivo, de no tener confianza en ciertas cosas, y esta persona sí provocó cambios, pero los cambios que provocó no puedo definirlos como positivos. Siento que nada más me infló y me infló y me infló y me infló y me infló el ego y me llevó del otro lado. Efectivamente, sabía probablemente que el problema era ese, pero no fue que llenara los vacíos que provocaban esa falta de autoaceptación, sino que más bien lo que hizo fue dedicarse a inflar un ego que de algún modo me protegiera como ponerle una capa encima, ¿no? Te cuenta que en ujú, vez de que arreglar la carretera vas y tapas los baches y al rato se hace ujú, peor, ¿no? Así lo definiría yo. Entonces, ¿cómo saber que realmente es un buen psicólogo? porque, bueno, es que saber que es un buen psicólogo, pues solamente lo vas a saber probándolo. Porque como, no sé si lo dije en el episodio creo que sí lo dije, pero Sí, sí lo dijiste. para mí es como probarse la ropa, tienes que ir y probártela. Si no te la pruebas, no vas a saber cómo te queda. Pero aquí el tema es que aunque estás viendo resultados, también tienes que ver cómo se empieza a armonizar tu entorno. Entonces, si cuando tú estás teniendo estos resultados de una autoestima, digámoslo en apariencia más sana, porque así es como supuestamente tú te sentías, Sí, sí, pero al sí, mismo sí. tiempo te das cuenta que tus relaciones se empiezan a desajustar, que la gente le empiezas como te lo empieza a decir, oye, es que estás cambiando, pero no de una forma como agradable, te estás volviendo soberbio, te estás volviendo algo, pues empezar a escuchar cómo es que puedo ir buscando ese balance. Y sí, es verdad, a Claro. veces el que te acompaña no realmente no sabe observar esas cosas y te lleva como a polarizarte, que es la palabra, ¿no? A una Exacto. polarización del carácter. Pero bueno, ahí yo diría que es como una combinación de factores. Y otra cosa es que también entender que a alguien que te está acompañando, sea psicólogo, sea coach, va a llegar un punto en el que se acabó el proceso con la persona.
va a llegar a un punto en el que la persona, y tú te vas a dar cuenta que ya no estás yendo a ningún lado, que ya no está pasando nada, que ya no sigues creciendo, que ya no sigues avanzando, y es momento de cambiar. Y no digo que nunca regreses, a lo mejor podías ir, trabajar con otra persona y luego volver a ver qué tanto te puede llegar a aportar. Pero también hay personas a los que los recursos, a las que los recursos se les acaban como profesional. Entonces, definitivamente me parece que no es tema realmente de la ciencia que siguen, sino de toda la inclinación de quien la ejerce, de la persona que es también el profesional. Y por otro lado hay algo que la gente no toma en cuenta y que parece obvio ahorita que lo diga, pero no lo toman en cuenta porque no lo saben. Y es que dentro de la misma psicología hay un montón de corrientes. Entonces tú de repente llegas con alguien que tiene una corriente que no se ajusta necesariamente a los temas que tú tienes. O que la corriente es demasiado extrema, demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado poco científico, tiene su enfoque Ujú. poco científico. Por ejemplo, si hablamos de las constelaciones familiares, pues es un enfoque terapéutico aceptado en la generalidad, pero que no tiene base científica. Y entonces, ¿por qué se acepta? Porque se ha observado a través del tiempo que tiene resultados, pero no tiene base científica. Hay otras cosas como la PNL, que a mucha gente le genera resultados, pero que tampoco tiene base científica. Entonces, yo diría que dijiste, son licenciados. ¿Por qué son licenciados? Toda persona que tiene una licenciatura, que tiene una ingeniería, normalmente es porque lo que estudian sigue una base científica. Si no sigue una base científica, no te puedes hacer licenciado en eso. ¿O conoces un licenciado en carpintería? No. ¿No? ¿Conoces un licenciado en albañilería? Eh, Creo que les llaman ingenieros industriales. Es cierto. No, Entonces, es broma de los industriales, que estudié con ellos. sí, ok. Entonces, bueno, por si te escuchan, pero para que sepan lo que estudiaron. Pero es que esas cosas que no tienen por sí misma una base científica, no se pueden convertir en licenciaturas. Entonces, cuando ya empiezan a tener una base científica, se convierte en otra cosa. Y claro, ya no estudias una licenciatura en albañilería, ahora eres un ingeniero en Civil, arquitectura, o sí. eres un licenciado en arquitectura, o eres un ingeniero civil, porque ya entonces estudias toda la ciencia detrás de cómo hacer una pared. No solamente es de, a ver, muchachos, hoy vamos a aprender a hacer mezclas, pues no, tiene toda su ciencia de cómo se hace eso. Y seguramente me imagino a los arquitectos, porque yo no lo soy, pero me imagino al maestro diciéndoles así como de, se aplica tanto porcentaje de concreto por tanto porcentaje de no sé qué, por no, y entonces esta es Ajá, la sí, sí. fórmula perfecta. ¿Y qué hace un albañil? Se chupa el dedo, levanta la mano, dice el aire corre para el oeste y le echa agua de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que sucede, que muchas veces y en la generalidad los coaches no están profesionales, no están profesionalizados en una base científica. Y el otro día yo justamente hablaba con un psicólogo de eso, porque él decía, en mi país el coaching está vetado porque no tiene ninguna base científica. Sí, yo lo sé, pero el tema no es vetar las cosas, el tema de la psicología Es tiene que ser desarrollarlas. cómo lo desarrollo, exacto, cómo lo llevo a la profesionalización, cómo le busco una base científica en vez de estar vetando como si estuviéramos en la Edad Media y estar diciendo la Inquisición qué puede valer y qué no puede valer. Entonces a mí me Claro. parece que tú dijiste hay dos tipos de psicólogo, el que se escucha, el que se siente a escucharte, que seguramente tiene una corriente freudiana, una corriente psicoanalítica, por eso solamente se siente a escucharte y a hacer notas. Tienes este otro psicólogo que a lo mejor sí te hace ya preguntas y entonces seguramente tiene un enfoque más que puede ser conductista o puede ser un enfoque más humanista, pero también ahí al hacer preguntas ya se está convirtiendo básicamente en una técnica de coaching, porque a través de las preguntas te está llevando. Entonces, bueno, puede haber muchos enfoques de cómo se puede llevar a cabo el proceso terapéutico o el proceso de coaching, pero desde mi perspectiva, el tema es que puedas observar la preparación de la persona y lo vas a observar no por sus títulos, sino por la transformación que te da, los resultados que vives y cómo esta transformación permanece a través del tiempo.
Porque si hoy Ok. cambiaste, pero en unas semanas o meses te das cuenta que regresas a la conducta, entonces no hubo transformación. Claro, claro, fue algo que nada más como cuando vas a estos seminarios de fin de semana y te llenan de energía y te vas desinflando a lo largo de la semana y terminas el viernes otra vez igual de agotado, igual de fastidiado, de lo que sea que estés fastidiado, regresando a tu vida cotidiana, ¿no? Sin un cambio real, sin un impacto en lo que realmente está pasando en tu vida. Exacto. Sí, que yo recuerdo alguna vez fui a un curso así de fin de semana, de échale ganas y todas esas cosas, y sí sales así bien motivado, sales el lunes que te quieres comer el mundo, y dices, ay, no, mejor mañana. No, hoy vengo cansado del curso, mejor mañana. Y el martes dices, ay, como que te va a dar la espalda de tanto estar brincando y tanto echarle ganas el fin de semana, Sí. mejor me espero. Y yo lo que, a mí, al menos a mí, ese efecto me duró un par de semanas. En este tiempo yo tenía un novio y pues ya normalmente uno cuando siente que algo le funcionó quiere andar metiendo a la gente cuando uno tiene un patrón controlador, que era mi Sí, caso. claro. Entonces yo dije, ándale, ve, porque te va a funcionar. Y él también dijo, oye, es que te ves súper bien, yo también quiero, pues sí, métete. Entonces, como se metió a las 2 semanas al mismo curso que yo, que no era de estos cursos de transformación ni de coaching coercitivo, era un curso que sí era un curso serio, no era un curso de estos como dices, de vendehumos. Se metió como a las 2 semanas que abrieron pues otra fecha, Otra porque fecha. mucho demanda, y entonces a mí todavía como que me contagió la energía y me duró como un mes el El empuje. empujón. Pero la verdad es que al final del tiempo, pues terminé en la misma. Era un tiempo, era una época para mí como muy oscura, de mucha tristeza, de no encontrar respuestas, como dices, de haber visitado, yo ya había visitado como a unos dos, tres terapeutas, con ninguno había realmente encontrado la respuesta. Me ayudaron a aliviar Ujú, como por el momento, y digo aliviar, no sanar, porque el alivio es temporal, como aliviar un poquito lo que me dolía en ese momento, que era como un duelo que traía por una relación pasada. Me ayudaron a aliviar un poquito lo que estaba yo viviendo con esa relación, pero sanar no es algo que me encontré en su momento. O sea, también tuve que estar transitando de uno a otro sin saberlo. Hoy lo sé, hoy lo haría conscientemente. En ese momento lo hice un poquito como en la desesperación de buscar sanación, ujú. ir transitando con uno y con otro, pero no era consciente que eso es algo que tenemos que hacer. Buscar quién es el que verdaderamente empata conmigo y que su técnica sea la correcta y la adecuada. Ok, ok. Bueno, pues creo que me queda un poquito o bastante más claro de cuáles son las diferencias. Y bueno, lo que saco como conclusión de esto es que digamos que lo ideal sería tener un psicólogo o una persona que tenga una preparación real en todos estos temas de cómo funciona la mente humana y que tuviera técnicas para poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Que al final un coach es eso, es una persona que te acompaña, que te va guiando, que te reta más allá de que solamente te escuchara, ¿no? Sí. Y yo le añadiría lo que acabas de decir, tener un terapeuta o un coach que tenga los elementos, las herramientas, la experiencia, que tenga la inclinación a la preparación, porque no es una cosa de la técnica por sí mismo. Eh, y voy a decir una blasfemia porque sé que en el mundo de hoy así no funciona, pero Ajá. yo alguna vez ya te lo había dicho en una plática. A mí me parece que hoy vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a que la gente nos valide y nos diga que podemos y que valemos, que lo que aprendemos valemos. Pero si estuviéramos en el renacentismo, igual tú podrías ser un arquitecto, podrías ser ingeniero, podrías ser capitán de guerra, podrías ser médico, podrías ser hierbero, podrías ser todo lo que se te antojara, y no habría alguien diciéndote, no, señor, usted no puede construir edificios Ejercer porque usted eso. no tiene
un título, ¿no? ¿Por qué no? Si Claro, tengo la experiencia, tengo las evidencias que me habilidades. respaldan, las habilidades, aquí tengo un montón de edificios construidos por mí que no se caen, que son maravillosamente bellos y que van a perdurar por siglos, ¿por qué no voy a ser un ingeniero? Pero hoy en día no es así, porque pues evidentemente cualquiera diría, ay, pues sí, entonces tú te dejarías operar por un señor que nunca fue a la universidad. Pues sí, obviamente hay cosas que pueden ser un poco más complejas, pero si la persona realmente está preparada, ¿qué importa si la gente fue o no a la universidad o tiene o no un Ujú. título? Yo sé que la Sí, gente no sí, es piensa cierto. así, y yo sé que cuando te Sí. pase tener que acudir con alguien que no tiene un título y alguien que sí, probablemente vas a elegir uno que sí. Pero lo único que estoy diciendo es, no estoy diciendo que nos saltemos eso, lo único que estoy diciendo es que seamos conscientes que la escuela y los títulos no dan la preparación, no dan las capacidades. Yo conozco un montón de médicos con título, un montón de psicólogos con título, un montón de gente en muchas áreas de profesionales con un título que fueron a la universidad muchos años y que yo no pondría absolutamente ninguno de mis temas en sus manos porque no son en absoluto profesionales. Esa es como la inquietud, ¿no? Y yo creo que mucha gente la comparte. Híjole, ¿a quién le voy a confiar mis secretos? ¿Con quién me voy a abrir para hablarle de a lo mejor este tema que no he hablado con nadie? Y no va a ser contraproducente que abra lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, porque a lo mejor me voy a sentir juzgado o me va a llevar por un camino que al final no va a tener los resultados que estoy esperando, ¿no? Sí. Y pasa porque justamente ahorita me acordé de dos historias, una donde ambas personas eran psicólogas y psicoterapeutas, porque también eso lo mencioné antes, no por ser psicólogo puedes dar terapia, pero estas personas sí tenían la preparación como psicoterapeuta, además de ser psicólogas. Y recuerdo que una de ellas era la novia de mi hermano que decía, "Ah, es que yo cuando voy con la psicóloga, de repente estamos en la cámara y yo veo que se está haciendo sus tacos ahí, hasta se escucha cómo muerde el chicharrón, ¿no?". Y ella le decía, sí, cuéntame más. Y ella decía, es que yo me sentía tan incómoda porque pues definitivamente no, no, o sea, no sé qué es lo que No estaba estaba haciendo. en De eso. repente estaba dando la terapia y yo veía cómo iba caminando por la calle, viendo hacia adelante y nada más me decía, sí, sí, te escucho, dime más, pero no me decía nada. Entonces, ¿qué tipo de persona es esta? Y fueron a la escuela y son psicólogos y eso no los convierte en buenos profesionales. Otra ocasión donde igual una persona va con una terapeuta y la terapeuta le regañaba, le gritaba, le menospreciaba, le decía cosas como, ay, no es que a mí se me hace que tú solamente estás chantajeando a tu familia, o sea, cosas que tú dirías, eso no se lo Le pudieron metí haber más dicho en la traumas de las que escuela. tenía, ¿no? Sí, porque sí, ¿sabes por qué? Porque entonces la gente hacemos algo que se llama sobregeneralización. Y entonces yo pienso que si mi experiencia fue así contigo como terapeuta, si busco a otro, seguramente la experiencia se va a repetir. Y Claro, entonces en vez de promover realmente la salud de la gente, lo que termina sintiendo la gente es que no es una buena idea buscar a otro, porque si ya una experiencia previa fue poco grata, ¿para qué me arriesgo a tener una parecida? Entonces, definitivamente completamente. los títulos no hacen al profesional. El profesional se forma independientemente de los títulos que tenga. Por eso, desde mi perspectiva, lo que hay que buscar es alguien preparado que sirve para tu tema, que funciona para tu tema y que logras ver resultados duraderos a través del tiempo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias y sí, definitivamente creo que tienes toda la razón. Yo lo veo en el área donde yo me desarrollo. De repente tenemos gente que es magnífica en temas, por ejemplo, de data analytics y resulta que vienen de ser biólogos y ese es caso real. Uno de los mejores consultores que teníamos era un biólogo y era fabuloso con tema de analítico de datos. Acabo de platicar con una directora de una CTO, una directora de tecnologías que trabaja en Massachusetts, que viene de haber trabajado con Apple, trabajó con Google
Y cuando le dije, wow, pues, ¿qué estudiaste, no? Pensé, estudié en el MIT, no. Ella tiene una formación en filosofía y letras y después por azares del destino empezó a hacer un tema de unas investigaciones precisamente que tenían que ver con sentimiento y, y fue buscando la información, entonces tuvo que empezar a saber cómo hacer redes neuronales y se apasionó por el tema de tecnología, pero ella no tiene ni siquiera un solo título que tenga que ver con tecnología y hoy es el máximo nivel a nivel tecnología en donde está trabajando hoy en Massachusetts. Sí, yo también conozco a una persona que es terapeuta físico. Él no fue a la escuela, él no tomó cursos, él nada de nada, Ujú. solamente que la mujer, la pareja, ella sí es licenciada en rehabilitación y fisioterapia, y no sé qué tanta cosa. Ella ha tomado todos los cursos de la vida que te puedas imaginar, y entonces ella venía con todos sus manuales y sus libros y no sé qué, y él se los comía y estudiaba, y ella le enseñaba las técnicas, o sea, pagaban un curso y estudiaban dos, Y estudian los y dos, él es train the buenísimo, trainers. es muy bueno. O sea, no al grado que ella, porque ella es como un cerebrito de esas cosas, pero cuando hablas con él, o sea, digo no al grado de ella, pero es que él es muy bueno, entonces imagínate dónde está ella. Sí. Pero cuando hablas con él y te dice, sí, porque aquí está el músculo que no sé qué, y se conecta con no sé qué, y te empieza a hacer dibujitos y te empieza a explicar todo, esas cosas son las que uno tendría que buscar, una persona que está apasionada por lo que hace, que lo ama, que se nota su preparación, que te brinda esta confianza, que te brinda resultados, no necesariamente los títulos. Perfecto. Pues muchas gracias. Te agradezco Bueno, mucho pues todas las respuestas y el tiempo. bueno, pues a todos también muchas gracias. Ya esperemos que nos dejen saber qué les pareció este episodio donde estuvimos como divagando un poquito sobre toda esta parte de la diferencia entre coaches y psicoterapeutas, donde Farid pues también le da un poco de voz a esas cosas que a lo mejor ustedes pueden tener dudas y que por alguna razón no las mandaron, no tienen la forma de comunicarse o demás. Entonces, bueno, pues déjenos saber si queremos que sigamos adelante con este tipo de episodios. También apoyen al canal, apoyen siguiendo Spotify, Apple Podcast, la lista de reproducción que les puse en YouTube para que puedan tener estos episodios cuando se suban, les avise las plataformas. Y bueno, pues para mí ha sido un placer conversar con Farid, conversar con ustedes y que disfruten pues de esta tarde con nuestra grata compañía.